Bienvenidos un día más a mi canal, donde desmenuzamos todos los secretos, los chismes jugosos y las noticias más candentes del mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que ha dado mucho de qué hablar, una historia que involucra a dos nombres que seguro conocen muy bien, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, hoy vamos a hablar de qué pasó realmente entre Demet y Can en Italia. Porque, seamos sinceros, la relación entre estos dos actores siempre ha sido objeto de especulaciones, rumores y por supuesto mucho drama. ¿Recuerdan aquellos días de Erkenci-Kuş, pájaro soñador? La química en pantalla era innegable y todos estábamos convencidos de que el amor había traspasado la ficción. Los gestos, las miradas, la forma en que se complementaban en el set. Era como ver un cuento de hadas hecho realidad. La audiencia global estaba hipnotizada. ¿Pero qué pasó después? La serie terminó, sus caminos se separaron y las noticias que llegaban desde Italia, donde Can Yaman ha estado desarrollando su carrera, eran confusas, a veces contradictorias. Se hablaba de distanciamiento, de proyectos profesionales que los mantenían alejados, incluso de una posible enemistad. Las revistas del corazón se llenaron de titulares sensacionalistas que alimentaban aún más el misterio. ¿Había rencor? ¿Desilusión? ¿Simplemente madurez y el deseo de seguir caminos diferentes? Y Demet, mientras tanto, continuó cosechando éxitos en Turquía y, más recientemente, también ha estado explorando nuevas oportunidades fuera de su país natal. La vimos brillar en nuevas telenovelas, protagonizar campañas publicitarias importantes e incluso incursionar en la moda. Pero cada vez que surgía el tema de Can Yaman en alguna entrevista o aparición pública, las respuestas de Demet eran, digamos que eran ambiguas, dejando más preguntas que respuestas. Evitaba la confrontación directa, mantenía una sonrisa diplomática y ofrecía respuestas genéricas sobre el respeto y la admiración profesional. Un verdadero enigma. Antes de que sigamos profundizando en este misterio, quiero recordarles que si les gusta el contenido que les traigo, si les gusta estar al día con todo el drama y el chisme turco, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Créanme, no se querrán perder nada de lo que está por venir. Y denle un like a este vídeo si quieren que siga trayendo este tipo de contenido. Sus comentarios y su apoyo son los que me motivan a seguir investigando y trayéndoles la información más jugosa. Gracias a ustedes, este canal sigue creciendo y puedo dedicarle más tiempo a investigar y traerles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa, ¿qué pasó realmente entre Demet y Can en Italia? Pónganse cómodos porque esto se pone bueno. La verdad es que la historia es más compleja de lo que parece a simple vista. Para entenderla, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo y analizar algunos factores clave. No podemos simplemente basarnos en los rumores que circulan por las redes sociales o en las declaraciones vagas de los actores. Tenemos que analizar el contexto, las presiones a las que fueron sometidos y las decisiones que tomaron en sus vidas profesionales y personales. Primero, la fama. Cuando Erkenci-Kuş explotó a nivel internacional, tanto Demet como Can se vieron catapultados a la fama mundial. De repente estaban en el centro de atención, perseguidos por los paparazzi y con una legión de fans obsesionados con su vida personal. Esa presión mediática sin duda afectó su relación. Imaginen lo difícil que debe ser mantener una relación normal cuando cada movimiento es analizado, juzgado y magnificado por los medios y las redes sociales. Cada cita, cada mirada, cada gesto era interpretado y analizado hasta el extremo. La privacidad era un lujo que ya no podían permitirse. Los fans creaban teorías elaboradas sobre su relación, escribían fanfics y exigían que su amor de la pantalla se convirtiera en realidad. Una locura. Segundo, los proyectos profesionales. Después del éxito de Erkenci-Kuş, ambos actores tomaron caminos diferentes. Can Yaman decidió probar suerte en Italia, donde ha protagonizado varias series y ha trabajado con importantes marcas. Demet, por su parte, continuó trabajando en Turquía, protagonizando telenovelas y películas que la han consolidado como una de las actrices más populares y queridas del país. Estas agendas tan apretadas y la distancia geográfica dificultaron mantener una relación cercana. La distancia es el olvido, dicen, y en el mundo del espectáculo, donde la competencia es feroz y las oportunidades son constantes, mantener una relación a larga distancia puede ser un desafío enorme. Además, ambos estaban enfocados en construir sus carreras y aprovechar al máximo el éxito que habían alcanzado. Tercero, la madurez personal.
Tanto Demet como Can eran muy jóvenes cuando empezaron a trabajar juntos en Erkencicus. Con el tiempo han madurado, han crecido como personas y como profesionales. Es natural que sus prioridades y sus objetivos en la vida hayan cambiado. Quizás lo que buscaban en una relación en aquel entonces no es lo mismo que buscan ahora. La juventud es una época de experimentación, de descubrimiento y de crecimiento personal. Lo que te atrae a los 20 puede no ser lo mismo que te atrae a los 30. Y en el caso de Demet y Can, ambos estaban en una etapa de transición en sus vidas, explorando nuevas posibilidades y definiendo sus identidades. Ahora bien, volvamos a Italia. ¿Qué papel jugó este país en la relación entre Demet y Can? ¿Fue el escenario de un reencuentro secreto? ¿O fue simplemente el lugar donde sus caminos se separaron definitivamente? Italia se convirtió en el nuevo hogar de Can Yaman, un lugar donde pudo reinventarse y construir una nueva carrera. Pero también fue un lugar donde surgieron nuevos rumores y especulaciones sobre su vida amorosa. Se le relacionó con varias mujeres, algunas famosas y otras no tanto. Y por supuesto, la prensa italiana no perdió la oportunidad de preguntarle sobre Demet Özdemir. Los paparazzi lo seguían a todas partes, buscando una foto comprometedora o una declaración que confirmara o desmintiera los rumores. La presión mediática era asfixiante. Las respuestas de Can eran similares a las de Demet, ambiguas, evasivas, dejando entrever que entre ellos había una relación de amistad, pero nada más. Sin embargo, algunos medios italianos insistían en que había habido algo más, que habían mantenido una relación secreta durante un tiempo, pero que las cosas no habían funcionado. Se hablaba de celos, de infidelidades y de desencuentros. Un verdadero culebrón. ¿Pero qué dice Demet sobre todo esto? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Porque, como ya hemos visto, Demet ha sido siempre muy reservada al hablar de su relación con Can. A lo largo de los años, Demet ha sido muy cautelosa al hablar de Can Yaman. En algunas entrevistas ha reconocido que hubo una gran química entre ellos durante el rodaje de Erkencicus, pero ha insistido en que su relación siempre fue profesional. En otras ocasiones ha evitado el tema por completo, argumentando que no quiere alimentar los rumores y las especulaciones. Ha preferido mantener una postura neutral y centrarse en su propio trabajo. Sin embargo, recientemente Demet ha empezado a hablar un poco más abiertamente sobre su relación con Can. En una entrevista concedida a una revista italiana, Demet confesó que admira mucho a Can como actor y como persona, y que le desea lo mejor en su carrera. También reconoció que han mantenido contacto esporádico a lo largo de los años, aunque no han sido amigos cercanos. Esta declaración, aunque sutil, sugiere que todavía existe un cierto afecto y respeto entre ellos. Pero lo más revelador de la entrevista fue cuando Demet dijo que la vida te lleva por caminos diferentes y a veces las personas que creías que estarían a tu lado para siempre simplemente se alejan. Esta frase, aunque un poco vaga, sugiere que entre Demet y Can hubo algo más que una simple amistad, pero que las circunstancias y el tiempo los separaron. Es una reflexión melancólica sobre la naturaleza de las relaciones y la forma en que cambian con el tiempo. Y aquí es donde llegamos al quid de la cuestión: ¿qué pasó realmente entre Demet y Can en Italia? ¿Se reunieron en secreto? ¿Tuvieron una conversación que cambió el rumbo de su relación? Basándonos en todo lo que hemos analizado, podemos concluir que es muy probable que entre Demet y Can haya existido una conexión especial, una química que trascendió la pantalla. Quizás hubo un romance fugaz, una relación que nunca llegó a consolidarse debido a la presión mediática, la distancia y las agendas apretadas. O quizás simplemente fueron buenos amigos que se admiraban y se apoyaban mutuamente, pero que no estaban destinados a estar juntos. Quizás la realidad fue mucho más simple y menos dramática de lo que los fans quieren creer. La verdad es que solo ellos dos saben lo que realmente pasó entre ellos. Y quizás nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Demet y Can ha sido una de las más comentadas y especuladas del mundo del espectáculo turco, y que seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo. Su historia es un ejemplo de cómo la fama, la presión mediática y las decisiones profesionales pueden afectar las relaciones personales. Y por supuesto, la presencia de Can en Italia, con todo el revuelo mediático que lo rodeaba, sin duda influyó en la forma en que se percibía la relación entre él y Demet. La prensa italiana, como ya mencioné, no se cortó un pelo a la hora de relacionarlo con otras mujeres, creando aún más confusión y alimentando los rumores de distanciamiento.
Demet, desde la distancia, seguramente se vio afectada por todo esto, aunque intentara mantener una postura neutral y profesional. Es difícil ignorar los rumores y las especulaciones cuando están en todas partes. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, creo que lo importante es respetar la privacidad de Demet y Can, y dejar que cada uno siga su propio camino. Ambos son actores talentosos y exitosos, y merecen que se les valore por su trabajo y no por su vida personal. Debemos recordar que son seres humanos con sentimientos y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones sin ser juzgados por el público. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad y pasión, y he intentado ser lo más objetiva y respetuosa posible. En resumen, hemos explorado cómo la fama, los proyectos profesionales y la madurez personal influyeron en la relación entre Demet y Can, y cómo Italia, como escenario de la nueva vida de Can Yaman, añadió una capa extra de complejidad a la historia. Aunque no podemos saber con certeza qué pasó realmente entre ellos, hemos analizado las declaraciones de ambos actores y las especulaciones de los medios para tratar de llegar a una conclusión lo más cercana posible a la verdad. La realidad es que, como en muchas historias de amor y desamor, la verdad reside en el corazón de los protagonistas. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Recuerden que este es solo mi punto de vista, y que cada uno es libre de tener su propia opinión sobre el tema. Me encanta poder compartir estas historias con ustedes y crear un espacio de debate y reflexión. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Demet y Can tuvieron algo más que una amistad? ¿Piensan que Italia influyó en su relación? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus comentarios son el combustible que alimenta este canal. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas más historias, chismes y noticias del mundo del espectáculo turco que quiero compartir con ustedes. Activen la campanita para que no se pierdan nada. Y recuerden que su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Hasta la próxima y que tengan un día maravilloso. Nos vemos pronto. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del drama turco.